El tema que meditaremos hoy, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor, se llamará Cuiden a su pastor. Y antes de introducir a nuestro tema, hermanos, tal vez no sea necesario, pero quisiera hacer la aclaración de que el pastor no me solicitó hablar de estas cosas, no me solicitó hablar del tema que estamos por abordar, sino que fue una carga que el Señor puso en su servidor. Fue una carga personal que el Señor puso en su servidor, hermanos. Y para esto les invito a que me acompañen a nuestro texto introductorio en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hasta ahí. Este es nuestro texto introductorio para nuestro tema, hermanos. Quisiera decir que muchas de las veces los congregantes y miembros de las iglesias dicen algo así como: yo quisiera haber vivido en la época puritana. Yo quisiera haber vivido o haber tenido como pastor a Charles Spurgeon. Yo quisiera haber vivido en aquella época para ser pastoreado por él. Qué grandioso hubiese sido estar presente en un sermón de Spurgeon y que él haya sido nuestro pastor. Cómo quisiera tener un pastor como Charles Spurgeon, haber sido pastoreado por el príncipe de los predicadores. Pues él predicaba con gran denuedo y poder. Sus sermones están llenos de enseñanza. Quizás algunos hemos pensado de esta forma, hermanos, pero cuando nos ha tocado leer un sermón completo de Spurgeon en el púlpito, hermanos, muchos se están durmiendo. ¿Cómo entonces desean haber querido estar en el tabernáculo metropolitano siendo pastoreados por Spurgeon? O haber vivido en la época puritana cuando sus sermones no eran de 30 o de 40 minutos, sino que muchas de las veces llegaban a ser hasta de 2 horas. Igualmente, los puritanos, ellos eran extensos en su predicación. Ellos eran profundos en la predicación, pero parece que a esta generación no le gustan los sermones largos y profundos, densos. No les gusta escuchar sermones largos, sino cortos. Muchos hasta dicen que quisieran a un pastor que predicara expositivamente. Dicen: yo quisiera ir a una congregación que prediquen expositivamente. Esa palabra expositivo es nueva, hermanos, y es muy común en nuestro tiempo, que gira en torno al neocalvinismo. Ellos se refieren con esa palabra a un estilo de predicación versículo a versículo, pero cuando vemos a los puritanos, hermanos, cómo es que predicaban, en su gran mayoría eran temáticos. Léanlos. Ellos eran temáticos, en su gran mayoría predicaban de forma temática. Spurgeon, por ejemplo, era temático en su predicación, por lo tanto, allí vemos
entonces la influencia neocalvinista en su gran mayoría. Hemos visto esa influencia que ha venido a las iglesias o que se ha introducido estas cosas. Así que este es un estilo de predicación que muchas personas tienden a pensar, tienden a creer que, o a querer que esta predicación sea algo rápida, sea algo dinámica, que sea entretenida, que no les tome mucho esfuerzo. A eso muchas de las veces se refieren a esa palabra. O cuando viene una persona nueva a la iglesia y está influenciada muchas de las veces por esos videos cortos que ven en las redes sociales, que ven que hay predicación expositiva, y entonces llegan a una iglesia y dicen, aquí no hay predicación expositiva, ¿verdad? Entonces ahí se ve la influencia que ha habido de ese, es decir, tienen en su mente un estilo o quieren un estilo de predicación que no les tome mucho esfuerzo, que sea rápido de entender. Y a veces confunden esto creyendo que los puritanos predicaban como ellos dicen, ¿verdad? Cabe mencionar que muchas personas, hermanos, desean este tipo de predicación express o ese tipo de predicaciones cortas, que no les tome mucho esfuerzo mental. Y por eso es que muchos se duermen en la predicación. Por eso es que muchos están somnolientos en la predicación, porque no están dispuestos a hacer un esfuerzo para entender lo que se está enseñando. A veces cuando la predicación es profunda, hermanos, como la cristología, es algo que debemos esforzarnos por tratar de entender, porque es algo denso, algo profundo. Necesita un esfuerzo mayor. Así que muchos no se preparan, por ejemplo, para venir al culto público de adoración y poder dar reverencia al Señor y honrar su nombre. Es decir, muchas de las veces se desvelan un día antes por los afanes de este mundo, en lugar de acostarse, de irse a dormir temprano, y por esa razón al día siguiente se están durmiendo en el culto público. No, hermanos, si para las cosas seculares nos preparamos un día antes para no estar dormidos en el trabajo, pregunta, ¿por qué para las cosas espirituales y celestiales y eternas no les tomamos mayor importancia? Pregúntense. Pregunta, ¿será que nuestro corazón está dispuesto, está más bien puesto en esta tierra? ¿Está dispuesto a las comodidades de esta tierra, a los entretenimientos de esta tierra? ¿Están nuestros ojos puestos en esta tierra que en las celestiales, en las eternas? ¿Será que para mí es más importante mi trabajo secular que la iglesia? ¿Será que le tengo más temor a mi jefe que al Señor? Y por eso soy más esforzado en el trabajo, llego más temprano al trabajo que a la iglesia. ¿Será que eso estará pasando en mi vida? ¿Será que estoy deshonrando a mi pastor con mi falta de reverencia y atención a la exposición de la palabra, que se preparó con mucho esfuerzo desde toda la semana, con mucha dedicación, para que yo me esté durmiendo en el día del Señor y siendo perezoso? Reflexionemos, hermanos, en estas cosas. Porque no solo usted está siendo desagradecido con la comida que el pastor trae a la mesa, sino que esta comida fue dada por Dios y usted está deshonrando lo que el Señor le está dando.
Por eso es que muchos prefieren ir a iglesias donde la predicación no pase de 40 minutos. Estamos en tiempos donde se prefieren las cosas rápidas. Estamos en tiempos donde se prefieren las cosas express sin tanto esfuerzo mental. Pero cuando ven una película, ahí están 2 horas viendo esa película sin dormirse. Pero en la iglesia nada más duran 30 minutos y ya es mucho. ¿Qué estará pasando, hermanos? No. Debemos entonces arrepentirnos. Debemos mortificar este pecado en nuestro corazón. También podemos buscar algunos recursos legítimos para estar atentos, estar despiertos en el culto público. Por ejemplo, los puritanos recomendaban comer frutas en la mañana antes del culto. Ellos recomendaban comer de forma ligera para no causar que nos estemos durmiendo, que estemos somnolientos. ¿Para qué? Para aprovechar, hermanos, toda la palabra del Señor. Se creía que comer frutas o una comida ligera entonces ayudaba al letargo, a mantener la mente despierta. Y muchos de los puritanos decían y hablaban y se esforzaban por mantener la atención física, es decir, sentándose erguidos y evitando gestos de cansancio. Así que debemos también, hermanos, preparar nuestros corazones antes del culto. Debemos venir temprano antes del culto para prepararnos, para luchar contra nuestro corazón, nuestra alma. Debemos, y no solo preparar nuestro corazón, sino también nuestros cuerpos, nuestras facultades. Así que por estas cosas, hermanos, algunos no ponen atención, se distraen quizás por estar pensando en otras cosas y después ya no entendieron lo que se dijo en la predicación. O muchas de las veces también al no comprender o no entender del todo bien algo de la predicación, dejan de poner atención. Es decir, no comprendí ese concepto que dijo el pastor, que dijo el hermano. Y ya su mente se distrajo, ya llegó a la pereza, ya no quiso esforzarse por tratar de comprender lo demás. Dejan de poner atención en lugar de entonces hacer un esfuerzo por tratar de entender. Esto es algo común, que de repente dejan de poner atención cuando es algo complicado quizás de digerir, es algo complicado, es algo doctrinalmente complicado. Y no se hace ese esfuerzo mayor por tratar de entender. Pasa lo mismo entonces con la pereza, hermanos. Si no entendemos alguna doctrina y decimos, pues no entendí, no entendí lo que acaba de decir el pastor, pero pues ni modo, ahí avísenme cuando se termine la prédica y ahí luego le pregunto a los predicadores famosos del internet. Esto, hermanos, es pereza espiritual. Y estamos a la vez contristando al Espíritu Santo. Estamos apagando una llama que quizás estaba apenas encendiendo, quizás estaba apenas saliendo un humo, quizás estábamos haciendo fuego con madera mojada y quizás apenas se estaba encendiendo y entonces alguien viene y le echa agua. Hermanos, eso es contristar al Espíritu. Eso es pecado. Muchos no ponen atención o se distraen en la predicación por estar pensando en la película, en el videojuego o en lo que estuvieron invirtiendo su tiempo entre semana. Esto, hermanos, deshonra al Señor por no mortificar su mente, por no prepararse durante la semana para el domingo poder estar en adoración al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y también poder ser de edificación a otros. Debemos prepararnos
en la semana para el culto público, no nada más el día domingo. Debemos estar en nuestras meditaciones personales, familiares, y poder ser de edificación a otros hermanos en el ágape o en alguna plática con ellos. Sí, pues, como decíamos hace un momento, muchos dicen que quisieran haber tenido mejor dicho, haber estado en aquellos tiempos o en aquella época con tal o cual pastor puritano. Pero el problema, hermanos, es que están viendo carnalmente al hombre como si él tuviera el poder, como si él tuviera la capacidad de ser elocuente. Esta visión carnal se desprende de esa presentación sensacionalista, youtuberista, de predicador famoso, con prestigio más mundano que espiritual. Es decir, que solo nos muestra el lado famoso de Spurgeon o los 10 minutos de sus más famosos sermones, pero que nunca nos dice sobre cómo reprendía a su congregación o los meses que se ausentaba de la congregación a causa de su salud, y que la congregación lo seguía sosteniendo, que la congregación seguía sujetándose a su autoridad. Eso no nos dice esos videos que salen en esos canales, en las redes sociales, ¿verdad? Más bien nos muestran los 10 minutos más famosos de sus sermones, pero nunca nos dicen cómo Spurgeon reprendía a sus ovejas, cómo les exhortaba, cómo sus ovejas oraban por su pastor y se esforzaban para que él tuviera ese éxito en su predicación. Cómo ellos se sujetaban a su autoridad. El problema, hermanos, es que muchos quieren tener a un Spurgeon como predicador o pastor, pero la realidad es que de manera práctica nadie quiere ser una oveja de Spurgeon. Muchos quieren a un predicador tan elocuente como Spurgeon, pero pocos actúan y cumplen sus deberes como lo hacían las ovejas de Spurgeon. No tienen idea, hermanos, de cómo los miembros de aquel tiempo se esforzaban y servían en su iglesia y oraban por el pastor, por el ministro de la palabra, por el ministerio. Y esa es parte de la razón, hermanos, de su éxito. Una iglesia dedicada y esforzada que oraba en el Espíritu Santo por su pastor, cuidando a su pastor. Una iglesia que cuidaba a su pastor, que oraba por su pastor, orando en lo privado, orando en lo familiar, obedeciendo a su pastor. Era una iglesia que cuidaba a su pastor en ese sentido, recibiendo la exhortación de su pastor, siguiendo el ejemplo de su pastor, ayudando en la carga de su pastor, estimando a su pastor, ayudándolo en las tribulaciones y además siendo constantes en su mayordomía, siendo obedientes en su mayordomía. Pregunta: ¿se preocupan por las cargas de su pastor? ¿Saben ustedes que las cargas de su pastor son las cargas de todos ustedes juntos? Es decir, ¿ustedes tienen cargas? ¿Les pesan? Pues saben que el pastor también lleva las cargas suyas y las de todos los demás hermanos juntos. ¿Le han preguntado si tiene necesidades? ¿O le han preguntado cómo le podemos alivianar un poco la carga? ¿O si le hace falta algo? ¿O, hermanos, solo asumimos que todo está bien con el pastor porque quizás le vemos buena cara en el día del Señor? Muchos no ven esta parte, hermanos, y creen que
que esa habilidad que Spurgeon tenía, o esas predicaciones que quizás hemos escuchado y hemos leído, provenían de él mismo, de su propia habilidad, en el sentido de que sin ninguna razón tenía esa habilidad, o sin que ningún poder del Espíritu le haya capacitado. Sin embargo, al tener un pensamiento como este, están deshonrando a su pastor. Y si deshonran a su pastor, hermanos, están deshonrando a Cristo también. Y esto ya está fuera del cuidado que el cristiano debe tener para con su pastor. Y si sabemos que el Señor quita el candelero de una iglesia cuando su palabra no es valorada, ¿acaso no quitará ese candelero quitando al único ministro que nos trae la palabra, que nos trae la luz de esa palabra, si nosotros no lo valoramos, lo tenemos en poco o lo despreciamos? Ciertamente nuestra oración en el Espíritu, hermanos, para con nuestro pastor tiene peso. El Señor concede gracia al pastor en su ministerio por la oración sincera de los creyentes. ¿A qué me refiero? A que si Spurgeon era así de hábil para predicar, era principalmente porque Dios capacita a sus hijos, que Dios capacita a sus oficiales, ¿para qué? Para transmitir la palabra del Señor, además sus ovejas oraban por él, y entonces él podía tener ese éxito en su predicación y ser de edificación a otros. El Espíritu entonces le concede la gracia y la capacidad de ejercer su labor a través de una iglesia que ora por su pastor. Ahora bien, la palabra del Señor nos instruye, hermanos, con reglas y deberes, de manera que podamos caminar en nuestro andar cristiano siguiendo esto de manera provechosa, siendo una práctica constante en nuestras vidas diarias en relación con nuestro pastor. Pues es el pastor, hermanos, quien vela por nuestras almas. Y para esto, el pastor puritano John Owen nos pone algunas reglas para caminar en comunión, en relación con el pastor o ministro que vela por nuestras almas. Así que veamos algunas reglas, hermanos, para caminar en comunión, en relación con el pastor o ministro que vela por nuestras almas. La primera regla es: atiendan a las ordenanzas dispensadas por sus pastores. Atiendan a las ordenanzas dispensadas por el pastor. Dice el puritano John Owen, cito: atiendan diligentemente y sométanse a la palabra y a todas las ordenanzas encargadas a su administración y dispensadas por su autoridad ministerial, con pronta obediencia en el Señor. Cierro la cita. Es decir, hermanos, el puritano nos está exhortando, nos está hablando, nos está diciendo que debemos ser diligentes y someternos a la palabra que el pastor predica, las exhortaciones que el pastor nos hace. El creyente que está en una iglesia local, es decir, sea miembro o no sea miembro, tiene la responsabilidad y el deber de prestar atención y obedecer las instrucciones, enseñanzas, de obedecer las ordenanzas administradas por su pastor. Y como ustedes ya saben, hermanos, cuáles son esas ordenanzas, ¿verdad? Tales ordenanzas son la oración, la alabanza, la palabra leída o predicada y la administración de los sacramentos.
Y estos son, hermanos, administrados por el pastor, bajo su autoridad ministerial, es decir, su autoridad delegada por Cristo. ¿Para qué? Para enseñar, para guiar, para enseñar a la iglesia. Dice en ese sentido Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así pues, los creyentes, hermanos, deben caminar con su pastor en obediencia. Nos está diciendo este texto. Y esto implica el no ser negligentes o pasivos. No ser negligentes en su participación en las actividades de la iglesia. No ser pasivos o en tales ordenanzas, cuando el pastor los llama a tales ordenanzas. Sino que deben entonces someterse a las enseñanzas de las Escrituras que son predicadas desde el púlpito, que son predicadas por el pastor desde el púlpito, así como los sacramentos que administra. Y nos dice el texto, con pronta obediencia en el Señor. Es decir, la obediencia debe ser rápida, la obediencia debe ser pronta, debe ser voluntaria y no una obediencia forzada, no una obediencia perezosa. Esta sumisión es una parte del compromiso entonces que el creyente tiene con Cristo. Por eso les exhorto, hermanos, en el amor de Cristo, que respeten, atiendan y se sometan de forma voluntaria a la enseñanza, que se sometan de forma voluntaria a la guía, a la administración de las prácticas que su pastor lleva a cabo. ¿Cómo? Reconociendo que los pastores lo llevan a cabo, sí, bajo la autoridad delegada de Cristo. No es que ellos se pusieron a sí mismos, no es que su pastor se ponga a sí mismo y que él haga conforme él quiera en la iglesia. No, sino que él está puesto bajo una autoridad delegada por Cristo, de Cristo. Pues dice nuevamente Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y 1 Corintios 4:1, que dice que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo nos debe considerar todo hombre? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, hermanos, una de las cosas que el Señor nos habla a través de su palabra es obedecer a nuestro pastor y sujetarnos a él. Esta es una forma, hermanos, de caminar en obediencia con Dios. Sin embargo, debemos ser ovejas humildes, debemos ser ovejas mansas, que se dejan pastorear. Y al hacerlo de esta forma, hermanos, también ustedes están cuidando a su pastor, el cual Dios ha dado a esta iglesia como un regalo, como un don a esta iglesia. Cada uno de nosotros, como miembros o congregantes, debemos cuidar a nuestro pastor, pues sí, es un don de Dios, es un don que Dios ha puesto en medio de nosotros. Y Él vela por sus almas, hermanos. Debemos cuidar ese regalo que se nos ha dado para el bienestar de todos. Y esa palabra velar viene del griego greorio, que significa atalaya o vigilante. Es decir,
Él está vigilando que nuestras vidas anden en obediencia a los mandamientos de Dios y en su debido crecimiento espiritual. No es que el pastor se quiera meter de manera pecaminosa en su vida y conocer todo de usted, como el mundo lo define, ¿verdad? Sino que, hermanos, Él es un vigilante. Él está vigilando, Él está velando por nuestras almas, que anden en obediencia a los mandamientos, que andemos debidamente creciendo espiritualmente. Así que la sumisión, hermanos, es necesaria para el bienestar de la iglesia y debe haber una disposición de nosotros a rendir toda obediencia apropiada a aquellos que son puestos sobre nosotros en el Señor. Debemos entonces someternos a todo lo que ellos ordenan que es lícito y correcto. Por ejemplo, aquellas cosas que Dios ha mandado siempre entonces deben ser obedecidas. Esto es claro, pues si el pastor pide algo, hermanos, que Dios claramente ha mandado, usted no puede decir lo contrario. No, sino que si Dios lo ha mandado, usted debe obedecer. Usted está obedeciendo a Dios. Sin embargo, también hay asuntos de conveniencia, algunos asuntos que no han sido quizás regulados de manera explícita por una ley específica. Es decir, cosas que tienden al orden y a la integridad o bienestar espiritual de los creyentes. Y sobre esto se debe permitir que el pastor de la iglesia juzgue, conozca nuestras situaciones para nuestro bienestar espiritual, que conozca nuestras vidas, y nosotros debemos someternos a su consejo en obediencia. Es como si alguien dice, pues es que la Biblia no dice que no consuma drogas. La Biblia no dice explícitamente eso. Entonces, ¿yo por qué puedo obedecer al pastor? Porque el pastor, si me dice no consuma drogas, yo no lo puedo obedecer porque la Biblia no dice eso. O sea, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Sino que, no, hermanos, el pastor entonces juzgará asuntos de conveniencia, cosas que lleven al orden del creyente, al bienestar espiritual del creyente, para nuestro bienestar. Nosotros debemos someternos a su consejo, a su obediencia. Debemos ser ovejas que se dejan pastorear. Que conozca el pastor mi vida, que conozca mi situación para que él pueda tratar esa situación. Pues ¿cómo puede saber mi situación si no le comento toda la verdad? Ahora bien, cabe decir que hay casos donde alguien no ordenado puede predicar en situaciones, por ejemplo, de necesidad, en casos ocasionales donde las circunstancias lo ameriten, cuando la iglesia lo desee, siempre y cuando el hermano sea genuinamente salvo y miembro de la iglesia. Pero por otro lado, hermanos, el pastor es alguien que ha sido apartado formalmente para el oficio. Es la autoridad ministerial, designado por Dios. Y la iglesia también está involucrada en su reconocimiento para transmitir entonces la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que el pastor es designado por Dios? Bueno, lo decimos por la institución de Cristo, como ya hemos dicho. Efesios 4:11. Cristo mismo estableció el oficio del ministerio y otorgó dones a algunas personas para que fueran, nos dice en ese texto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es entonces la base de la existencia de líderes espirituales en la iglesia, pero no, sabemos, hermanos, que hoy en día no hay profetas, ¿verdad? Sino pastores. Pero también, ¿por qué decimos que es designado por Dios? Por designación providencial de Dios. Mateo 9:38. Es decir, Dios por su providencia
llama y elige a las personas para estos oficios ministeriales. Eso implica que los ministros no toman ese papel por sí mismos, no se ponen por sí mismos, sino que son elegidos por Dios para servir en su iglesia. Porque decimos que es designado por Dios por el llamado y elección de la iglesia. Hechos 6:3, 14:23, 2 Corintios 8:5. Es decir, el proceso involucra también el llamado y la aceptación por parte de la iglesia, que elige, nombra y reconoce a estos ministros bajo la dirección de Dios. La iglesia tiene un rol, entonces, en discernir y ver quién está calificado para el oficio. Los creyentes deben recibir la enseñanza de estos ministros como la verdad de Dios, entonces, ya que están llamados a predicar y enseñar conforme al Evangelio. Y podemos entonces ver que su predicación no es solo una opinión personal del pastor, sino que lleva una autoridad que proviene de su llamado por Dios y su designación formal para este ministerio. Muchos cristianos hoy en día han caído en la negligencia, en el descuido y en la pereza al escuchar la predicación que el pastor expone desde el púlpito. Esto se debe en parte, a no respetar debidamente la verdad de Dios y la autoridad ministerial con la que se administra. La verdadera atención a la palabra solo se logra cuando se reconoce y respeta tanto la verdad del mensaje como la autoridad con la que es administrada. ¿Por qué debemos obedecer al pastor que vela por nosotros? ¿Por qué debemos obedecerlo? Debido al nombre en que los ministros hablan. Los ministros hablan como embajadores de Cristo. Ustedes conocen esto. Debido a la obra que realizan, su obra contribuye entonces al bienestar de la iglesia. ¿Por qué debemos obedecer al pastor, hermanos? ¿Por qué debemos obedecer al pastor que vela por nuestras almas? Por esa obra que realizan, en el nombre que lo hacen, y también debido a la rendición de cuentas que los ministros deben dar. ¿Sí? Los ministros darán cuentas por sus ovejas. Los ministros tendrán que rendir cuentas a Dios por su ministerio. Así que esto es cuidar, hermanos, de su pastor, ya que si usted obedece a sus enseñanzas, el pastor, además de llevar una carga más liviana, rendirá buenas cuentas delante del Señor. Pregúntense ustedes, ¿cuántas de las canas que tiene el pastor han sido por nuestra rebelión o nuestra desobediencia? Los creyentes deberíamos considerar si hemos entonces hecho más difícil el ministerio de su pastor debido a la desobediencia o la falta de apoyo. Los creyentes deberíamos considerar si le hemos hecho más difícil su ministerio debido a esa desobediencia o falta de apoyo a nuestro pastor. Y bueno, evaluemos la relación entre nosotros, entre los que se congregan con su pastor. Fomentemos esa obediencia y ese apoyo como una forma de facilitar su labor, de ayudarle a rendir buenas cuentas delante de Dios. Y también, hermanos, debido a la rendición de cuentas que ustedes también deben dar. Es decir, no solamente el pastor dará cuentas delante de Dios, sino también ustedes.
los creyentes también serán responsables delante de Dios por cómo respondan a la palabra predicada. Además de que el pastor dará cuentas, las ovejas también darán cuentas por cómo respondan a la palabra que se predica por el pastor. Pero veamos una segunda regla, hermanos, la cual es: sigan el ejemplo de su pastor. Sigan el ejemplo de su pastor. Otra de las formas, hermanos, para caminar en comunión con su pastor y cuidar de él también es observar y diligentemente seguir su manera de vivir, en la medida que camina en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 4:16 dice: por tanto los exhorto que sean imitadores de mí, o imitadores míos. 1 Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Así que en cuanto a cómo un ministro tiene que vivir una vida ejemplar, el principio debe ser el de la vida de Cristo en él. ¿Por qué? Pues para que cuando haya enseñado a otros, él mismo no venga a ser eliminado, él mismo no venga a ser quitado o señalado. Por lo tanto, debemos observar su conducta general, hermanos, e imitarla. Debemos considerar su conducta y el resultado de su fe, como nos dice Hebreos 13:7. Y debemos cubrir con amor sus debilidades reales, que pueden surgir por las muchas tentaciones a las que están expuestos en nuestros días, o que les son impuestas por el celo de los adversarios que luchan contra ellos, que vamos a ver un poco más adelante. Así que esa es otra de las reglas, de las deberes que nosotros tenemos para con nuestro pastor, para el cuidado de nuestro pastor, siguiendo su ejemplo. Otra regla, hermanos, es que estimemos o estimen a su pastor. Es decir, reverencialmente estimen a su pastor y sométanse a él por causa de su trabajo. Y la Escritura nos respalda esta regla, pues dice 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, por ejemplo, la Reina Valera Gómez: téngannos los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que nos está tratando de decir la Escritura, hermanos, es: esta sea la estimación, o que cada uno de ustedes tenga una estimación, o cada uno de ustedes estime a su pastor. ¿Cómo? Como ministro de Cristo, como un servidor, como un oficial y como mayordomo de los misterios de Dios, es decir, como un distribuidor de la casa, un supervisor, como un predicador del Evangelio. Eso es a lo que se refiere este texto. Es decir, consiste en impartir las instrucciones, de impartir la guía, el consejo, etc., que serán necesarios para edificar la iglesia de Cristo. Es decir, ellos dan a conocer las sublimes verdades que contiene el Evangelio. Una forma de estimarlo es orando por su ministro.
Es decir, dedicando tiempo en oración personal y colectiva para que Dios le dé sabiduría y fortaleza, que eso lo veremos más adelante. Primera a los Tesalonicenses 5, 12, 13 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan, es decir, que honren a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, es decir, los amonestan, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. La palabra aquí, hermanos, reconocer, es la palabra griega ido, que se traduce al español como conocer o ver. Esto significa entonces que no debemos ver al pastor como un extraño. Es a lo que se está refiriendo. No debemos ver al pastor como un extraño. Significa que no debemos ser fríos y distantes hacia con ellos, o ser ignorantes de sus necesidades, por ejemplo, o ser indiferentes a ellos. Es decir, deben tratar de conocerlo personalmente, deben confiar en él para hablar de sus problemas espirituales, buscando sus consejos. ¿Me explico? Deben buscar su amistad y esforzarse por mantener con él toda comunicación. Es lo que nos está tratando de decir este texto. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted invitó al pastor y a su familia a comer a su casa? Pregunta: ¿cuándo buscó su amistad de alguna otra forma? No debemos considerarlo como un hombre distante o como un extraño entre nosotros. Pues no es solamente un padre espiritual, dado que prepara el alimento y nos sirve a la mesa el alimento espiritual, sino que para algunos de nosotros, hermanos, podría ser un padre espiritual, ya que él sería el ministro, o puede ser el ministro que el Señor usará o usa para traernos a la salvación, como enseña 1 Corintios 4:15. Deben comprender sus circunstancias y sus necesidades para que se sienta ayudado y animado y estimado. Debemos proporcionarle alegremente lo que necesita. Y deben conocerlo o considerarlo como su maestro y pastor espiritual. Es decir, no ser extraños al lugar donde predica la palabra de vida, y no escuchar sus amonestaciones y reprensiones como las de un extraño, sino como las de un pastor y amigo. Así que debemos tener en cuenta estas cosas para con aquellos, dice la Escritura, que trabajan entre nosotros. ¿Trabajan en qué? Evidentemente en predicar la palabra de Dios, en predicar el Evangelio, especialmente el pastor, que trabaja en pastorearnos, en cuidarnos, en ver nuestra vida espiritual, en exhortarnos, en amonestarnos. Aquel que nos preside, es decir, que nos dirige y nos amonesta, es decir, que nos advierte. Significa eso poner en mente, luego de advertir, rogar, exhortar. Es parte del deber de un ministro hacer que su pueblo tenga presente la verdad, es decir, advertirles del peligro, exhortarles a cumplir con su deber y amonestarles si se extravían.
Al hacer esto, hermanos, al hacer todas estas cosas, estamos teniéndolo en gran estima por causa de su obra. Por lo tanto, hermanos, como dice el texto, conozcamos su labor espiritual. Hablemos positivamente de su trabajo al guiar a la congregación, al guiar a la iglesia, recordando que su labor es un servicio a Dios y a las almas de las personas. No debemos hablar mal del pastor. No debemos hablar en contra del pastor. Eso es estimar a nuestro pastor, es cuidar de él, hablando positivamente de su trabajo. Pues dice Primera de Pedro 5:5, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, es decir, a los ancianos, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aunque ciertamente podemos decir que el texto nos habla de respetar a quienes tienen más experiencia, a honrar a los mayores, a valorar y aprender de los más maduros espiritualmente. No obstante, hermanos, en este contexto, jóvenes se refiere a todos los miembros que no son oficiales de la iglesia. Debemos sujetarnos a nuestro pastor. Es decir, aquí jóvenes se refiere a todos los miembros que no son oficiales en la iglesia, es decir, que no tienen un cargo como pastor, es decir, todos nosotros debemos sujetarnos al pastor. Por lo tanto, hermanos, una forma de estimar al pastor también es guardando una actitud de humildad y sumisión, como hemos visto. Es decir, no generar divisiones en la iglesia, sino contribuir a la unidad bajo la guía del pastor. Eso es estimar a nuestro pastor. Pues dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores, es decir, a sus guías, y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Observen, hermanos, que el deber de la obediencia y sujeción a nuestro pastor, por supuesto que no es para nada malo, puesto que muchos así lo consideran, porque ellos creen que el que un pastor me diga lo que debo hacer, ellos creen que lo que un pastor me diga qué hacer o qué no hacer, que me corrija y que me exhorte, muchos creen que eso va en contra de su conciencia, por ejemplo. Dicen, no, es que el pastor no debe meterse en mi vida, el pastor no debe corregirme porque no, eso va en contra de la conciencia. Y hablan y dicen eso, que es imposición. No, es que Él se está imponiendo en mi vida y que va en contra de mi conciencia. Pero la razón por la que se actúa así, hermanos, es porque no sabemos ser pastoreados. O no queremos ser guiados ni sujetarnos a ellos. Y al hacer esto, ustedes están deshonrando a su pastor y no lo están teniendo en alta estima. La razón por la que pensamos de esa forma y actuamos así, hermanos, es porque no sabemos ser pastoreados. Debemos ser como ovejas humildes, mansas, que se dejan trasquilar. Es decir, en el sentido de humildad. Así pues, hermanos, mostremos entonces respeto con nuestras palabras y acciones para evitar críticas injustas o despectivas hacia nuestro pastor. Cuando haya algún malentendido, hermanos, hablen con el pastor, hablen en privado con el pastor, pero no en público, hablando mal de él por alguna situación que les pareció mala o que les ofendió.
hablen con él a solas, con respeto. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra forma de estimar a nuestro pastor es apoyando su visión espiritual, es decir, participando activamente en los trabajos o actividades que dirige, mostrando ese interés, ese compromiso, cumpliendo nuestra palabra, si la hemos dado, estando interesados en poder participar de alguna actividad para alivianar un poco más la carga de nuestro pastor. Eso es estimar a nuestro pastor, y eso entonces ayuda al cuidado de ese regalo que ha dado a la iglesia. Pero continuaremos con las otras reglas en la siguiente predicación. Hermanos, oremos al Señor.